invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. A esta hora recibimos un invitado más en nuestra mesa de trabajo. Se trata de Óscar Fernando Martínez Herrera. Él es sociólogo y él es el coordinador de la Agencia Nacional de Tierras de Risaralda. Doctor Óscar Fernando Martínez Herrera, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se siente un 19 de diciembre? Ya cerrando el año con muchas cosas. Sí, con mucha natilla, muchos buñuelos. Aún no, pero bueno, ya esperamos la próxima semana a disfrutar. Claro que sí, que van a llegar muchas invitaciones y muchas cosas seguramente. Es nuestro invitado, doctor Germán. Sí, le doy los muy buenos días a nuestro invitado a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de la Agencia Nacional de Tierras con el doctor Óscar Fernando Martínez. En lo que tiene que ver con esta región de cafeteras, esta región cafetera, ¿cuál es el balance que se podría presentar a través de la Agencia Nacional de Tierras? Acá hemos tenido en otras oportunidades al doctor Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa, que también pues trabaja en la Agencia Nacional de Tierras y nos ha comentado como algunos programas, pero quisiera preguntarle pues cuál es ese balance que le podemos contar a nuestra audiencia, Óscar. Bueno, después de un año de funcionamiento de la oficina territorial de la agencia, durante este periodo 2024 logramos formalizar más de 209 títulos. El año pasado, este año, digamos, la meta era avanzar sobre eso, avanzar sobre más de 150, llegamos a 209 títulos formalizados. Logramos caracterizar más de 2.000 hectáreas, digamos, de predios de la nación que no estaban caracterizados, que son bienes, digamos, del Estado que no se tenía como claridad sobre dónde estaban o cómo estaban ocupándose. Eso beneficia más o menos a 350 familias. Digamos que logramos avanzar también en proyectos con el Comité de Cafeteros. Tenemos un convenio de articulación con el Comité de Cafeteros, con la Federación de Paneleros en Quinchía. Entonces hemos avanzado. Creo que lo primero era como caracterizar qué había en el territorio, era lo más importante. ¿Y cuántas hectáreas estamos hablando? Digamos que en este caso, de hectáreas, digamos, del Estado que logramos caracterizar este año fueron 2.200. ¿Cómo se logra identificar o caracterizar que esas tierras no son de particulares? Porque en algunos casos están apoderados particulares, que si se descuidan, pues por tiempo se pueden atacar con ellas, porque pueden reclamar ahí una posesión. Pero ¿cómo lograron ustedes recuperar todas esas tierras y demostrar que son del Estado y no de un particular? Sí, digamos que lo primero que se hace es un estudio de títulos que empiece a demostrar la naturaleza del predio. Ahí se identifica si tiene folio de matrícula, si tiene cédula catastral. Luego se hace un levantamiento en campo, digamos, donde se ponen las coordenadas con los topógrafos y se empieza a identificar. Es un proceso técnico y jurídico largo, porque digamos que es un proceso extenso. Toca ir a medir predio a predio, identificar, hacer actas de linderos para mirar quién vive, quién está alrededor, digamos, de esos predios. Identificar primero si son baldíos, o sea, que no tienen, digamos, algún tipo de inscripción o de cédula o de folio. Y segundo, si son privados o no son privados, si son, digamos, del Estado. Sí, pero le cae a uno la duda de cómo llegar allá, cómo saber que este territorio que estamos viendo, mire, lo estamos viendo acá, por ejemplo, la vereda Santana, la vereda La Unión, acá en Dos Quebradas, y uno lo que ve es que son fincas, y cada finca tiene un propietario. La pregunta es, ¿cómo saber que esa tierra está baldía o que es del Estado para poder ir a investigarla, para poder ir a mirar la tradición, todo? Claro. Bueno, hay como diferentes mecanismos. Lo primero es el cruce de capas, que se llama R1 y R2, con el IGAC o con el ANCO catastral, digamos que si están inscritas o no, o si hay alguna solicitud. Lo segundo, digamos, es también, por ejemplo, alcaldías que tienen claramente definido o tienen sospecha de que es un predio. Tienen identificado. Entonces nosotros vamos a corroborar o no eso. Entonces digamos que ese es el ejercicio. En muchas ocasiones nos encontramos que son predios privados, o nos encontramos que son predios que no tienen cédula, que son baldíos, o nos encontramos que eran bienes del Estado que no estaban, digamos, administrados aún por el Estado, o que son de alguna otra entidad del Estado que tampoco tenía conocimiento. Risaralda tiene una cantidad, digamos, un banco de baldíos grande. Lo que nos encargamos nosotros es empezar a identificar y ir a medir uno a uno los predios, identificar la ocupación, y sobre eso ya establecer, depende de la naturaleza del predio, qué se hace con el predio. Si es un baldío ocupado o si es un baldío, digamos, que está en zona de reserva, que pasa mucho, entonces poder entregárselo a la corporación. Bueno, digamos que son diferentes alternativas que se dan cuando se identifica la naturaleza. Y eso, digamos, fue lo que empezamos a hacer este año, identificar ese banco de baldíos, de bienes fiscales patrimoniales que son los del Estado, que hay que administrar y que no están en administración del Estado, o de privados que quieren ya formalizar, que es, digamos, la mayor cantidad de solicitudes que tenemos nosotros acá
son muchas personas que tienen sana posesión de un predio por más de 10 años y requieren, digamos, el título de propiedad, y eso es, digamos, lo que hicimos este año. De hecho, si uno mira, por ejemplo, los cafeteros, se elaboró el convenio con el Comité de Cafeteros porque hay una gran cantidad de cafeteros que no tienen título de propiedad. O sea, podemos hablar, digamos, más del 50% de cafeteros, digamos, que no tienen título de propiedad. Están, digamos, explotando la tierra, están hace muchos años teniendo, digamos, la tierra. Es decir, tienen una posesión. Exactamente. Entonces la agencia Ustedes hacen lo que hacen, es un proceso de legalización. Exactamente. De legalización, que es formalizar. Para que pase ya a ser el verdadero propietario con escritura en mano. Exactamente, para poder que ya pueda acceder a créditos, que ya pueda acceder a subsidios. De esas más de 2.200 hectáreas recuperadas por el Estado, ¿cuántas han sido las familias o personas beneficiadas? Digamos que en este caso son 350 familias. Ya tienen su propiedad, ya digamos que en este caso están en el proceso, sí. Digamos que tengan ya el título que este año hayamos sacado, digamos son 209 títulos que se sacaron, o sea, formalización. Que ya están listos. Sí, en la ORIP, que ya están, digamos, con el registro. Que ya son dueños de la propiedad. Exactamente, con el título en mano, que fue lo que entregamos, 209 títulos este año. Y lo que se les entrega, doctor Oscar, es ya, digamos, son plantíos o tierras muy vírgenes o enrastrojadas, abandonadas. ¿Cómo les entregan a ellos esas tierras? Digamos que en este caso son procesos de formalización, esos ya están ocupando la tierra. Y ya la tenían en producción. Ya la tenían. Sí, ya tenían la finca cultivada. Exactamente. Lo que les faltaba era la legalización, sí. El título. Incluso hay muchos que no la tenían cultivada porque no tenían el título, o sea, no se arriesgaban o no les dan el préstamo, por ejemplo. Entonces ya con esto, eso puede empezar a incentivar. Pero digamos, la propiedad. eso cuando es tema de legalización, sí. Pero cuando es el tema ya de adjudicación, sí. ¿A quiénes se les adjudica? ¿Cómo hace la gente para acceder a esas tierras por primera vez? Bueno, digamos que la agencia tiene una vía que es la asignación regular de derechos. Cualquier persona, digamos campesina, en el país se puede inscribir, se inscribe para solicitar tierras ante la agencia. Cuando en el fondo de tierras se abre el fondo de tierras para entregar, por ejemplo, acá en Dos Quebradas, abrimos para entregar tierras en Dos Quebradas, se empieza a hacer un puntaje, una asignación de puntaje a las personas. El puntaje va por la condición si son víctimas, si son mujeres, de cabeza de hogar, bueno, hay diferentes criterios y a los puntajes, digamos, más altos se les empieza a asignar tierras. Es como la asignación. Pero la de gente derechos. ya tuvo una prescripción, la Sí. gente, y deben tener pues algunos requisitos, que no tengan bienes, por ejemplo. Exacto. Sí, digamos que hay unas condiciones previas para poder inscribir, que es como la inclusión al sistema, al RESO, que es el sistema de información, y digamos que una condición es que no hayan sido beneficiarios ya de tierra, Sí. Que no tengan un monto, que no tengan propiedades, que no tengan un monto superior, digamos, en patrimonio a los 60 millones, que no tengan un proceso judicial en curso, o que no hayan sido inhabilitados por la agencia. Pero hay un tema muy importante, ¿le pueden llegar a adjudicar a una persona sola o tiene que ser que tenga núcleo familiar? Se puede ser sola o con núcleo familiar. Lo que sí es que sí. ¿Le pueden llegar a adjudicar una tierra a una persona, Sí. a un señor que vive solo? Sí, pero digamos que la agencia se encarga de corroborar que esa persona no tenga una pareja, porque si tiene una pareja tiene que aparecer el título de propiedad para ambos. También de la pareja, Sí. porque es que lo ideal es que le entreguen estas tierras a familias. Sí. Claro, para que trabaje la esposa, los hijos, porque digamos una persona sola, importantísimo, claro, que también tenga derecho a vivir y a tener su tierra y todo eso, pero digamos, no tiene, digamos, el alcance social que tiene. Una cosa es entregárselo a una persona solita, a una familia que tenga 4, 5 hijos, 3 hijos, porque ya ahí es un núcleo familiar, un hogar que hay que Sí, atender, incluso, que hay que priorizar. Incluso desde el año pasado también se priorizó la entrega asociativa, y es poder entregar no solamente a las personas por asignación de derechos individuales, sino también colectivamente. Entonces entregarle a asociaciones para que puedan administrar y explotar la tierra. Entonces que también es una vía de beneficiar muchas más personas, digamos, en ese campo. En ese estudio que vienen haciendo ustedes, el análisis de ese mapa de tierras que hay en Risaralda, no sé si ya lo digo, ¿cuánto se proyecta o cuánto se sabe, cuándo se sabe cuánta tierra hay en Risaralda para entregar para su producción? Digamos que esa es una cifra que es muy dinámica, va cambiando. Sí. Es dinámica porque nosotros tenemos claro que hay muchas solicitudes de tierra en el departamento. Nosotros tenemos más de 27.000 solicitudes de tierras. O sea, personas que solicitan tierra en el departamento. 27.000 personas están interesadas en producir la tierra. Exactamente. En Risaralda. Sí, y no tenemos esa cantidad de tierra. Entonces, lo que tenemos claro es que tenemos que ampliar el fondo de tierras. ¿Cómo se amplía el fondo de tierras? Comprando tierras o solicitando tierras, por ejemplo, de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales. Entonces, es una cifra que va cambiando porque este año, digamos,
digamos, bueno, y reconociendo, identificando baldíos. Entonces este año identificamos 2.200 hectáreas en baldíos que vamos a entregar el próximo año. Es una cantidad de tierra muy grande, 2.200 hectáreas es mucha tierra. ¿Cómo se garantiza de que realmente esa tierra que es entregada a una familia, a una persona para su producción, se ejerza para lo cual es entregada? Sí. Que no solamente le entreguen esa propiedad de esa tierra a esa persona y queda allí como no pasará nada, que ese no es el objetivo del programa. Sí. No, hay una figura que se llama condición resolutoria, que es, nosotros durante 8 años hacemos un seguimiento a que la tierra esté 100% en producción. O sea, si la agencia le entrega a un campesino 3 hectáreas, las 3 hectáreas tienen que estar en producción, que no sea arrendada y que no sea vendida. Digamos que si se va, y ya ha pasado, si vamos después de un año y la tierra fue arrendada, esa tierra pasa de nuevo al fondo de tierras y se le entrega a otra persona. Durante 7 años no se puede ni vender ni arrendar y tiene que ser en producción. Digamos que es el mecanismo en el cual la agencia empieza a darle seguimiento. ¿Cuántos años? A que se cumpla. 7 años. 7 años, eso pasa y ahí mismo la gente comienza a vender. Sí, claro. Es decir, la experiencia que yo tuve cuando vi gerente del Fondo de Vivienda o alcalde aquí en el municipio de Dos Quebradas era que le entregábamos la vivienda a la gente. En ese tiempo hablábamos de 5 años. Sí. Son 5 años y a los 5 años llegaban y ahí mismo a vender la casa y ahí mismo. Se la tomaban ahí mismo, la cambiaban por una moto, sí, ejemplo, o se iban. Hermano, da tanta tristeza porque uno les da la vivienda es para que ellos vivan ahí, para que tengan su hogar. Los apartamentos que dio el gobierno de Juan Manuel Santos, que creo que ha sido uno de los mejores en ese aspecto de entregarle apartamentos, casa digna a las familias. Yo hice un informe para Telecafé y a los 3 años ya la persona a la quien le adjudicaron, le regalaron esa casa sin poner un solo peso ni siquiera para la escritura, ya lo tenía arrendado. O sea que no necesitaba de esa vivienda. O la venden. Sí, digamos que en el caso de la agencia durante 7 años no se puede ni arrendar ni vender. Digamos que eso es claro. Yo siempre he dicho que eso debería ser más. Eso deberían ponerle más años. También, es que se les entrega es a su familia, a su hogar, no para que monten un negocio, no para que la pongan a arrendarla. Y si la tienen arrendada, porque no necesitaban casa, no necesitaban el apartamento. Ahora, doctor Oscar, hablemos de los indígenas. ¿Cómo se ha avanzado ahí en los programas con ellas o la ampliación de resguardos? Bueno, digamos que la agencia es la encargada de la constitución, ampliación y saneamiento de comunidades étnicas. Acá en Risaralda lo primero fue identificar qué comunidades teníamos que eran propias y oriundas del departamento y que estaban en los municipios, porque no es lo mismo que se ha dado mucha especulación sobre el tema de comunidades que vienen de afuera a querer instalarse, digamos, en el departamento, que es otra vía diferente. No, digamos que lo que identificamos es eso. Arrancamos con una comunidad que se llama Caravidrúa en Balboa. Ellos se constituyeron, arrancaron el proceso de constitución. Ese proceso, digamos, es relativamente largo y detallado. Se hace un censo, se hace un estudio socioeconómico, un estudio de tenencia de la tierra, y ellos se les entregó una tierra para poder constituirse, digamos que allá en Balboa. En Marsella, una comunidad que se llama Curmado, también se hizo un proceso de ampliación con esa comunidad, digamos que se desarrolló en Marsella, y en Guática, con una comunidad que es en Vera Chamí de Guática. Allí también se entregó una tierra para un proceso de constitución. En Colombia, digamos, para la constitución de comunidades étnicas se requiere siempre tener tierra. Uno no puede constituir, digamos, una comunidad si no hay tierra. Entonces, es el proceso y este año se avanzó con esas 3 comunidades. Tenemos más de 11 solicitudes en este caso en el departamento de ampliación de resguardos, de constitución de nuevos resguardos, y estamos trabajando, digamos, en ese tema porque también es un tema de bastante demanda para nosotros y no tenemos tampoco esa cantidad de tierra, pero estamos intentando ampliar y llegar a acuerdos también como con las comunidades para poder constituir o ampliar, digamos, lo que se requiere. En ese programa, perdona, Germán, en ese programa de entrega de tierras hay también una condición para saber qué se va a sembrar, qué se va a producir, y de pronto esas familias contar con un respaldo, una ayuda ya en el desarrollo del proceso, de la producción, porque es que producir siempre ha sido costoso. Claro, usted le entrega la tierra, pues no tiene con qué producir. ¿Con qué producir? No hacemos nada. Usted le entregan 200 gallinas, pero si no tiene para el concentrado. Exacto, no hacemos nada. Sí, no, digamos que se las tiene que comer. Sí, claro. Digamos que el primer paso es tener el título de propiedad de la tierra para poder acceder a otros servicios o a otros. Entonces, digamos que ya con el título ya entra la Agencia de Desarrollo Rural, que es la encargada de impulsar proyectos productivos. Y la Agencia de Desarrollo Rural, digamos, entonces ya impulsa cómo explotar la tierra, porque es cierto, o sea, no es lo mismo tener la tierra que tener con qué explotar la tierra. Entonces, digamos que la ADR es la entidad que entra allí como a fortalecer esos espacios. Pero digamos que lo primero es poder entregar el título, porque sin el título no se puede intervenir.
Los conflictos en el sector rural son muy recurrentes, son muy frecuentes. ¿Ustedes ahí cómo intervienen cuando hay esa especie de conflictividades? Sí, aquí digamos nosotros tenemos unos niveles de organización campesina muy altos, que eso también es un beneficio. Nosotros tenemos más de 170 organizaciones campesinas con las que trabajamos acá en Risaralda. ¿170? 170. Son ONGs, la mayoría. De todo, digamos, hay productores, hay asociaciones como históricas, digamos de campesinos, o asociaciones sindicales agrarias. Comenzando con la NUC, por ejemplo. Exactamente, entonces digamos que hay varias organizaciones de tipo nacional, confederaciones. Bueno. Eso nos permite también como mediar ciertas circunstancias, pero digamos que hemos identificado muchísimas tensiones en el tema de la tierra acá. Impulsamos una estrategia este año que se llamaron los acuerdos de cuidado rural. Los acuerdos de cuidado rural eran como acuerdos de convivencia en los cuales las personas, digamos que establecían los mínimos compromisos para estar en los predios. Hay muchos problemas de linderos, por ejemplo, o problemas, sí, o sea, problemas ya más como domésticos. Entonces el acuerdo de cuidado rural fue una estrategia que la Agencia Nacional de Tierras desarrolló buscando, digamos, mediar esas conflictividades. Entonces el acuerdo arranca con un compromiso entre las partes, luego como con unos actos simbólicos de restauración de confianzas entre muchas comunidades o familias que tienen como tensiones, y luego con algo que hemos llamado los espacios de cuidado común, que son espacios colectivos donde estas personas que han tenido tensiones trabajan colectivamente una huerta, bueno, diferentes espacios, digamos, que estamos impulsando. Entonces ha sido como la estrategia que hemos venido trabajando, porque efectivamente el nivel de conflictividad y de tensiones en el campo es alto, pues además la irregularidad, digamos, de la tenencia de la tierra genera eso también. Entonces ustedes llegan a mis tierras que yo no la he producido durante muchos años, y entonces ustedes me quitan esa tierra a mí y se la dan a Germán. No, digamos que ese proceso de expropiación... Eso es lo que la gente dice, ¿no? No, digamos que ese proceso de expropiación tiene como otros niveles. Eso va, digamos, se está discutiendo en la jurisdicción agraria en este momento. Sin embargo, en este caso nosotros como Agencia de Tierras recuperamos las tierras del Estado, digamos que tierras baldías que estén en el Estado, o formalizamos tierras que han sido con una sana ocupación, y es que más de 10 años una persona ya ha explotado eso. Doctor Martínez, ahora hay un tema que ha sido escándalo nacional y lo hemos visto acá, se ha denunciado acá en municipios de Risaralda, de Caldas, y cómo se les han venido apoderando de las tierras a algunos personas, tierras que están ahí baldías pero que tienen una propiedad, hacen parte de la propiedad privada. ¿Qué decirle o qué llamado hacerle a la ciudadanía con esos tramitadores que resultan, o con esos vivos que van y con la intención de asesorar a los campesinos terminan estafándolos, robándolos? Esos trámites en la Agencia Nacional de Tierra, tengo entendido, son gratuitos y no necesitan intermediación alguna. Sí, efectivamente, entonces estamos intentando hacer como unas campañas como pedagógicas para poder decirle a la población todos los trámites en la agencia, desde la inscripción hasta el momento de entrega del título, son, digamos, trámites gratuitos que la Agencia Nacional de Tierras asume todos los costos. No hay ningún tipo de costo en ningún trámite. Lo segundo es que tampoco tenemos intermediaciones. Nosotros no tenemos intermediaciones. De hecho, estamos buscando descentralizarnos por eso. Vamos a abrir oficina municipal de tierra en Santa Rosa, en Quinchía y en Belén de Umbría. Y el objeto es que los campesinos puedan llegar directamente a esas oficinas y empezar sus trámites. Hay asociaciones con las que venimos trabajando conjuntamente con la asociación, pero es directamente nosotros como Agencia de Tierras. No hay ningún tipo de intermediación ni de cobros de ningún tipo, y también, digamos, hacemos un llamado a la población de que se asesore muy bien de lo que está pasando. Nosotros, el hecho de que alguien llegue y se tome una tierra de un privado, por ejemplo, eso no quiere decir que mañana esa tierra va a pasar a sus manos. Eso no es así. Si algo hay que valorarle al presidente Petro, al gobierno del presidente Petro, es su ánimo que tiene por una muy buena reforma agraria de la que hemos hablado tantos años en este país, pero que no se ha cristalizado. Los campesinos son la cenicienta del presupuesto nacional, como el deporte, por ejemplo. Pero digamos que acá en Risaralda, ¿cuál ha sido el beneficio real de esta reforma agraria o de lo que ha venido planteando el presidente Petro, las ayudas, independientemente a este tema de lo de las tierras? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que nosotros, en términos de beneficio con la reforma agraria, nosotros no tenemos que, o sea, nosotros como departamento no nos podemos medir por hectáreas, que es un poco una de las diferencias que tenemos con otras regiones. Nosotros acá nos medimos por títulos de propiedad de familias beneficiadas. Porque digamos que mientras en la costa, en 15 hectáreas una persona pide un título, nosotros acá en 2 hectáreas podemos tener 11 solicitudes.
porque tenemos un departamento de mucho microfundio y mucho minifundio. Eso, digamos, hace parte también como de la realidad nuestra. Dentro de eso, desde que se abre la agencia hace más o menos un año, ya hemos, digamos que impactado más o menos unas 2.000 familias o comunidades, porque digamos que es un poco el objeto, identificar qué teníamos y cómo empezar a tramitarlo. Evidentemente hay una expectativa de que se avance más rápido, es un rezago histórico. Efectivamente la reforma agraria, en Colombia se han intentado dar muchos procesos de reforma agraria, pero al tiempo también se han dado muchas contrarreformas, o sea, procesos que limitan esa reforma. Ahora se ha intentado como cambiar un poco eso, y creo que en 2 años es un balance muy importante, porque además finalmente hay una curva de aprendizaje clara, o sea, ya tenemos claro hacia dónde tenemos que enfocarnos en el departamento, cuáles son las restricciones, cuáles son las posibilidades. Eso nos va a permitir, por ejemplo, que este tercer año podamos duplicar, digamos, en 2025 todas las cifras, porque ya, digamos, tenemos muy ubicado, hay procesos que estamos impulsando. Tenemos, por ejemplo, acá 10 bienes fiscales patrimoniales que son bienes del Estado, que tienen una ocupación. Venimos trabajando ya casi un año completo con esas poblaciones, midiendo, haciendo el saneamiento también topográfico, ambiental, porque nosotros no podemos adjudicar tierra si no tenemos todas las licencias ambientales. Eso también es muy importante. La corporación tiene que darnos, digamos, los permisos para decir acá se puede cultivar y acá no. Entonces, digamos que, por ejemplo, esos 10 predios van a ser ya, esperamos, el primer trimestre entregados, y son más de 700 familias. Entonces, digamos que creo que es un proceso que han ido andando, y han andado, digamos que viene andando con celeridad, y digamos que es importante. Resumido, Álvaro, perdón, permíteme, ¿cuántos terrenos hay, predios expropiados del narcotráfico aquí en el departamento de Risaralda, que van a ser incluidos dentro de este programa, objeto de extinción de dominio? Por ejemplo, ¿qué pasa con Miralindo? Bueno, digamos que hay unos predios que hacen parte de las sociedades activos especiales, que están o en extinción o en proceso. Hay un acuerdo que ya está entre la SAE y la NT, en que nosotros les podemos, por ejemplo, comprar predios que estén en proceso de extinción. Digamos que eso es una vía que no estaba antes, entonces nos permite ampliar el fondo de tierras. El fondo de tierras, el inventario de la SAE es un inventario grande, pues por el tema de la gran presencia del narcotráfico en la región. Entonces eso en esencia nos permite contar con una gran cantidad de predios, y empezamos ya los trámites. Este año arrancamos con una solicitud de predios en transferencia, o sea que ya están extintos y que pasan a la agencia, y predios para compra anticipada. ¿Y cuáles son los de la compra? No, digamos que hay varios que estamos en ese proceso. Pero no están dentro de la extinción de dominio, ¿sí? No, sí, están los de la compra anticipada son los que están en extinción de dominio, o sea, están en vía. Pero si están en vía de extinción de dominio, no, ¿para qué los van a comprar si ya van a pasar a ser propiedad del Estado, porque los van a extinguir? Porque un juez tiene que guardar ese dinero por si llega un reclamante o sale a favor. Futuro. Exactamente, y ya digamos que se dispone. Bueno, entonces, y ustedes lo compran, y si después aparece esa reclamación, ¿qué? ¿Les toca devolverlo? No, por eso digamos que el dinero lo guarda la sociedad de actos especiales para poder, para pagarle exactamente, para indemnizarlo. Exactamente, o para pagar por eso. Digamos que esas son las dos vías. Entonces en ese sentido venimos ampliando ese inventario, tenemos unas solicitudes grandes con la SAE de ese traspaso de fondo, entonces estamos en ese proceso. En el caso de Miralindo es un caso particular. Miralindo eran 23 predios que hacían parte de como ese gran globo, pero eso se ha ido como disgregando ya, por decirlo así. En ese momento esos predios, hay 4 predios que tiene la gobernación para la PLEC, la plataforma logística. Hay 2 predios que son los más grandes que tiene el Ministerio de Defensa, y la agencia tiene de esos predios 16 predios que van a ir a entregarse a comunidad campesina. Aclarando algo, yo creo que lo de Miralindo es muy emblemático, porque la gente piensa que Miralindo tiene una cantidad enorme de tierras. Nosotros hicimos la caracterización de Miralindo y sacando todas las zonas de reserva, o sea, que no podemos, digamos, cultivar. Realmente Miralindo es un predio pequeño. Si lo miramos por la unidad agrícola familiar, que es como la cantidad de tierra que se le tiene que entregar, Miralindo nos permite entregar para 17 familias. Lo que tenemos como agencia, digamos que ya lo otro es... Hay muchas preguntas sobre esto, hay muchos mensajes, pero el tiempo no alcanza. Brevemente, porque es importante, 3 oficinas municipales de tierras que abrieron en Santa Rosa del Cabal, Belén de Umbría y Quinchía, que atenderán las necesidades. Es bueno recordar eso. Sí, y digamos que las oficinas arrancan este mes precisamente, y digamos que desean atender directamente solicitudes y evitar, digamos, tanta tramitología, que directamente nosotros estamos impulsando igual permanentemente la visita a todos los municipios. Tenemos una estrategia que se llama ANT Escucha en el Territorio, es visitar cada municipio para poder descentralizar toda la oferta de la agencia. Bueno, pues... Me fascina, me entusiasma. Y será, Germán,
por lo que se le reconocerá al gobierno de Gustavo Petro por un programa que va a ser exitoso y que es exitoso porque no tuvo que pasar por el Congreso de la República ni por otras aprobaciones donde todo le será negado. Menos mal que no tienen que pasar por las comisiones económicas. Exacto. Bueno, al Ya doctor, se rompieron las relaciones. al doctor Oscar Fernando Martínez Herrera, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en Risaralda, pues una feliz Navidad le deseamos desde ahora, muchos éxitos para el próximo año. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí. Vamos a una pausa más, ya